Pero ¿en qué consiste esta factura de crédito? Eh, Primero, para entenderlo, lo primero que tienen que hacer es cambiar el nombre, porque si yo les digo factura, la mayor parte de ustedes va a pensar que se refiere a ese papelito que me dan. Bueno, a esta hora de la mañana van a pensar, ¿qué es eso? Van a pensar en la media luna. Nos quedamos con el papel, ¿correcto? El papel que me dan cuando voy a hacer una operación de compra. Y no es eso, no tiene nada que ver con una factura. Uno de los errores fue el nombre, factura de crédito. Lo que es un documento que se crea, que es una suerte, para que lo puedan imaginar bien, es un pagaré que va, es un pagaré que viaja con la entrega de la mercadería. Para que ustedes entiendan, es un documento que se crea y que va la mercadería, es decir, como diciendo, te voy a vender bulones, bueno, te mando 1000 bulones, acá va el remito que acredita que te estoy mandando 1000 bulones. El precio de los bulones son 100.000 pesos y te mando una factura de crédito por 100.000 pesos. Cuando vos me devuelvas la factura de crédito aceptada, que pones acepto, yo ahí te emito la factura común, que es la que acredita que hicimos la compra de la mercadería. Esa factura de crédito aceptada produce los efectos de un pagaré. Todo lo que ustedes vimos de pagaré, que es acción cambiaria directa, acción cambiaria de regreso, acción de... Todo lo tendría la factura de crédito. Por eso se dice que es un título cambiario. Entonces, vuelvo a repetir. Sale mercadería o se retira mercadería del local, punto primero. Sale mercadería, sale remito con la mercadería y sale factura de crédito como mínimo en 4 ejemplares. Hay uno que tiene que volver aceptado. El aceptante de una factura de crédito es como si fuera el firmante de un pagaré. Es como si fuera el firmante de un pagaré. Recién ahí, el vendedor o prestador del servicio, cuando recibe la factura de crédito aceptada, emite la factura común. Emite la factura común. ¿Esto qué significa? Que recién ahí se perfecciona la operación. Emite la factura de crédito común. ¿Estamos de acuerdo? Emite la factura común, no de crédito, emite la factura común. Entonces, el vendedor del producto, ¿qué es lo que logra con esto? Tener un documento que técnicamente es como el pagaré. ¿Qué significa esto? Que es pagable a su presentación, pagable al día de su vencimiento, que lo puedo utilizar para ir a pedir un crédito al banco diciendo, toma, yo tengo una factura de crédito aceptada y él la va a pagar, entonces me dan un crédito por descuento de documentos, ese contrato que ustedes estudiaron. Y para entender esto, ¿no? En cuanto a sus planteos, eh, tenemos que mirar situaciones de la realidad. Una de las situaciones de la realidad es operativa, donde históricamente en la comercialización de productos, cuando históricamente uno comercializaba productos, ¿quién era el que mandaba, el que comandaba? ¿El productor o el prestador del servicio? Aquel que fabrica colchones, que fabrica tenedores, que fabrica sábanas, que fabrica mayonesa, ¿no? Era el que fabrico y condiciono las operatorias, digo cómo voy a vender, saco mis cuentas, cómo me pueden pagar. Resulta que en determinado momento, allá por los años mediados de los 80, apareció un fenómeno en la República Argentina que ustedes lo conocen con el nombre de hipermercados. Y si lo tenemos que bajar a la realidad, vamos a poner primero en la lista Carrefour, correcto, vamos a poner Carrefour, vamos a poner Coto, vamos a poner Jumbo, vamos a poner, no sé, la línea de día, vamos a poner en Walmart, vamos a poner estos hipermercados. Para todos aquellos que cada tanto hayan ido, se darán cuenta que cada caja de estas que están en Carrefour debe vender algo así lo mismo que 50 de los negocios que vendían antes, que eran las almacenes o las fiambrerías o las ferreterías o los anexos, y comercializan a escalas increíbles. ¿Esto qué significa? Que normalmente cuando se establece la comercialización del producto entre el fabricante o distribuidor y el comercializador,
antes había un cierto equilibrio. Cuando aparecieron estos centros, estos hipercentros de comercialización, se rompió el equilibrio y el que empieza a comandar la situación es el hipermercado. Es decir, en una comercialización, es decir, si me interesa vender con Carrefour, tengo que aceptar las condiciones de la operatoria de Carrefour. Entonces, todo eso que ustedes escuchan por ahí, el mejor precio te devolvemos la diferencia, si no te gustó te lo devolvemos, si se rompió en góndola, si pasó esto, si pasó lo otro, eso no lo paga Carrefour, eso lo paga el productor. Correcto, el productor, si ustedes, que yo, esta se me rompió, entonces agarro la otra, esa que está rota, ¿no? La separan, la ponen y dicen cambiame esta porque esta estaba rota y el productor asume eso, lo mismo que cambian las condiciones si lo meto en la punta de la góndola del supermercado, pues está comprobado que en la punta vende mucho más que si está en el costado, si te pongo acá adelante, si pongo una promoción, si bajé el precio. Eso hace que Carrefour normalmente, Carrefour, la mayor parte, entonces yo estoy agarrando Carrefour porque sé que de la misma manera que como consumidor me da un montón de beneficios, ¿no? Como tratamiento hacia los proveedores es bastante duro. Entonces, sé que el cobro es a 60 días. Y la pregunta es, ¿y cómo le cobra Carrefour a 60 días? No tengo que mandar al cobrador a que me entregue el cheque o actualmente me haga la transferencia. Y yo durante esos 60 días, ¿qué tenés? Un crédito. Y tengo un crédito. ¿Y cómo está instrumentado el crédito? En nada. ¿Tenés derecho? Sí, tengo derecho. ¿Me va a pagar? Seguro que te va a pagar. Carrefour no va a dejar de pagar. Pero durante esos 60 días, 90 días que puede demorar, y donde es más, hasta me pueden cambiar, capaz que mi producto lo mandan a punta de góndola, entonces me dicen sobre lo que me vendiste, como te lo mandamos a punta de góndola, te vamos a pagar el 3% menos, el 5% menos. Eso hace que se haya buscado en ese momento lo que se buscó con la factura de crédito, al decir es un documento de uso obligatorio, es obligatorio para el vendedor del producto y para el comprador del producto aceptarla, era que los grandes hipermercados suscribieran un documento que le permitiera al proveedor ir a buscar un crédito respaldado en ese documento. Para ir a pedir un crédito a un banco no es lo mismo ir con una factura de Carrefour, que uno sabe que Carrefour va a pagar dentro de 60 días, a ir a decirme, dame un crédito personal, ¿no? Para comprar materia prima en mi empresa Pymes, ¿no? En la Pymes. Esto hizo que esa fuese la idea. Por eso el sistema legal es que a partir de la 24760, y me salió el número de ley, de la 24760, toda prestación de servicios, que fuese por un plazo, la ley dice suma superior a 500 pesos, y cuyo plazo para el pago fuera superior a 15 días, está obligado a que se instrumente en un cheque de pago diferido, a través del libramiento de cheque de pago diferido, endoso de pago diferido, un sistema de cuenta corriente mercantil, un contrato que mencionamos, que está ahora en el Código Civil y Comercial, que antes estaba en el Código de Comercio, 881 y siguientes del Código, o una factura de crédito. Esto era obligatorio para el emisor. Y era obligatorio para el emisor emitir la factura de crédito. No, es obligatorio, yo hablo en pasado y es presente. Y para el recibidor de la mercadería aceptar la factura de crédito. Hasta hay una norma en el Código Penal, 298, inciso 2 o ter, no me acuerdo si es, que da lugar a una sanción penal, a una pena a quien injustificadamente no acepte una factura de crédito por la venta de mercaderías. O sea, hasta el régimen penal es sancionatorio por la falta de emisión. Eso es una factura de crédito. Esto es algo que obviamente en la República Argentina, cuando se sacó esta ley, hubo un gran confronte, estaban los a favor y en contra, y un presidente de ese momento, que se llamaba Carlos Saúl Menem, primero iba a ser obligatorio, y a los 15 días de que empezó el régimen a aplicarse de uso obligatorio,
30-40% de los empresarios empezaron a utilizarla, la factura de crédito, el otro 50-60% haciéndole caso a los contadores, no, vas a ver que la cambian, vas a ver que la cambian, ¿no? Otros más así proclives a un régimen un poquito más de cumplir con la ley, dijeron vamos a utilizarla, vamos a utilizarla. Creo que fue a los 3 meses, más o menos salió un decreto. En el decreto dijeron la factura de crédito, la factura de crédito pasa a ser de uso optativo, ¿no? Entonces, aquellos que habían, que al entender que era obligatorio lo habían empezado a utilizar, se sintieron algo así, la descripción es sentirse imbécil, pues se sintieron imbéciles de haber hecho caso al funcionamiento de algo que la ley decía que haberle hecho caso y no a los otros que no habían hecho caso de la ley, y automáticamente ese sistema opcional se cayó total y absolutamente en ese mismo momento. Como el tiempo se toma venganza de las cosas que se hacen inadecuadamente en el 2003, en medio de plena crisis, lo que les estoy contando fue en el 98, en plena crisis, 2002, cuando Argentina estaba casi como ahora, por decirlo de alguna manera. Es más, yo creo que estaba, si me preguntan a mí, Argentina puntualmente, la crisis del 2001 fue una crisis solo en Argentina. Nunca se olviden esto. La crisis del 2001, cuando acá todo el mundo compara, es solo en Argentina. Solo fue en Argentina. El resto del mundo estaba bárbaro. Aquel que decía, me voy a otro lado, en otras partes no pasaba nada. No es como ahora que la crisis es como que de alguna manera toca en todas partes. En el 2001-2002, con un presidente elegido por el Congreso, que fue Dualde, se sacó otro de DNU, que la factura de crédito volvió a ser obligatoria, y obviamente, como ya todos habían aprendido a que lo obligatorio en este país nunca es obligatorio, nadie la utilizó, y hoy el sistema nuevamente es obligatorio, pero nadie lo utiliza. Les quería contar por qué cuando alguien me dice factura de crédito, era para que vean que una idea tengo de la factura de crédito. Lo que pasa es que son esas cosas que uno en su momento le prestó atención, pareció que era bueno, y la experiencia demostró que lo bueno a veces no es lo conveniente en la República Argentina, entonces no lo terminamos aplicando, y yo creo que perdí alguna apuesta, porque yo aposté a que iba a funcionar y otros me dijeron no va a funcionar, y a uno todavía no se la pagué, así que estamos al borde de la prescripción de esa apuesta que perdí, pero para que vean cómo, no, esto es hablando en serio, para que vean por qué la factura de crédito. Esta factura de crédito les cuento para aquellos que cada tanto pasan por ahí por Brasil y escuchan hablar algo así de la duplicata brasileña, ¿no? La duplicata brasileña es nuestra segunda, la factura de crédito en Argentina. Lo que sería la factura de crédito argentina en Brasil es la duplicata. La duplicata se utiliza perfectamente en todo Brasil, ¿no? Dentro del orden que puede tener Brasil se utiliza perfectamente. Es más, van a ver algún cartel ahí de lo que ellos llaman, no me acuerdo no le dicen escribanos, le dicen creo que notarios. Acá también se utiliza la palabra notarios para el escribano, ¿no? Y yo recuerdo haber visto carteles, no me acuerdo en qué lugar, haber visto carteles que decía notaría, o algo por el estilo, como describiendo escribanía, y un cartelito abajo que decía, se protestan duplicatas. Es como que la factura de crédito en el país tenía un protesto, tiene la ley, cuando la miran van a ver que tienen un protesto sumamente sencillo, que es un telegrama, una carta de documento, no es que, o puede ser el protesto notarial. En Brasil en este momento ese duplicado es, lo que pasa es que jurídicamente daría para charlar un rato largo más sobre factura de crédito para que lo entiendan, pero con eso tienen un aproximado de lo que es la factura de crédito. En Argentina había un régimen implementado en el año 63, implementado en el año 63. No me acuerdo el nombre del documento que ¿Era prácticamente... factura conformada? La factura conformada, gracias doctora. Factura conformada, la factura conformada que estaba vigente desde el año 63, y en el gobierno de la Rúa se emite un nuevo documento que se lo llama segunda factura. La segunda factura, ¿no? o también llamada factura conformada, que no derogó el régimen anterior del 63.
es un decreto 6303, no me acuerdo el número del decreto, un número así cortito, parecido a lo que era el de cheque, el decreto de 5965, 5965 es el de letra de cambio y pagaré, 4776 era el régimen de cheque que después se modificó, el de factura de crédito, el de factura conformada tenía un número parecido. Existió ese y muy poca utilización, era un sistema complicado, el de la factura conformada, el de la Rúa era un sistema sumamente sencillo, realmente fue sumamente sencillo, y a pesar de todo eso, como era opcional, nadie lo usó, nadie lo usó. Los bancos habían colaborado en el armado porque decían, pasa que en derecho todo está relacionado, todo está relacionado. Cuando yo empiezo a hablar de esto, hablo de derecho aplicado a la realidad. Al banco, al que le va a dar crédito a la pyme, le interesa que le traigan documentos, porque es decir, cuando a mí me traen un documento de Jumbo, yo sé que Jumbo, 99% de posibilidad de que Jumbo me pague. Esa pyme lo llega a agarrar ahora, en época de pandemia, si esa pyme no puede pagar, es una realidad. Entonces, para el banco, ¿qué le interesa? Que si bien yo te doy un crédito a vos pymes, ¿no? No es lo mismo darte un crédito si me descontás una factura conformada o una factura de crédito de Jumbo, que si vos me venís a pedir un crédito. Que si vos me pedís el crédito, la pregunta es, ¿te pasa algo que puede ser no imputable a la persona? ¿No es cierto? Como estas normas de aislamiento. Me sacaron un decreto de ley de aislamiento, me cambian y me aplican políticamente, me aplican una retención como ahora, el 30% a la soja y nadie quiere liquidar soja. Cuando uno habla del dólar exportador de soja es porque la soja, al que la vende al exterior, si la liquidan con un dólar de 80 y le hacen una retención del orden del 30. Entonces, el productor por cada dólar que está vendiendo para afuera, él cobra en este momento 50 pesos. Y si quiere ir a comprar un dólar, se lo venden a 170 porque nadie le vende un dólar al precio. Esta es parte de la realidad. Entonces esto hace que se produzcan muchas distorsiones y hace que muchas pymes no puedan enfrentar. Entonces prefiero el compromiso de otra empresa que es más solvente. ¿Por qué? Porque estas propias distorsiones, que vuelvan a repetir, escapan a la buena voluntad. Así que todo esto está vinculado con la operatoria. Me faltó decir que una operación en una factura normal, yo le vendí, cobro a 60 días que tenés un crédito. Pero para poder ceder ese crédito necesito hacer lo que se llama una cesión de créditos, que es un contrato. Y ese contrato de cesión de créditos tiene un costo operativo alto. Y además hay que notificar al deudor cedido, y cuando lo voy a reclamar judicialmente es una acción de cumplimiento de contrato que va por una vía procesal más compleja y mucho más larga, por decirlo de alguna manera, que los procesos de ejecución. ¿Sí? Por eso digo que esos créditos, cuando se instrumentan en estos papeles, es para garantizar su transmisibilidad. Tengo una factura de crédito, tengo un pagaré, tengo un cheque, me dieron el cheque, lo puedo negociar ya. Voy al banco, me aplican una tasa de interés, pero me hago de efectivo ya. ¿Correcto? Y esto no es publicidad de nadie, es efectivo ya. ¿Sí? Es como que logro recuperar esto.